Ok, ahora nos falta el otro método de resolución que se llama el método de diferencias finitas. Y yo tengo una pregunta aquí para ustedes, si es que recuerdan las aproximaciones de la derivada en diferencias finitas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a tener un intervalo fijo. Ya, el intervalo va a ser fijo. Un extremo es A, el otro extremo es B. De hecho, nosotros conocemos los valores de la función en esos extremos. Sabemos que I de A es alfa, I de B es beta. Entonces, como nosotros queremos conocer la función en todo este intervalo AB, vamos a definir un tamaño de paso y vamos a generar subintervalos y por lo tanto generar puntos intermedios también o puntos interiores. De manera más precisa, empezamos a generar puntos interiores. Entonces, una notación bien conveniente, ¿de acuerdo? Bien conveniente es la siguiente. Es que este primer punto le llamemos x0 y a este último punto o este otro extremo le llamemos xn más 1. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque ¿cuántos puntos interiores me quedarían entonces? Me quedaría el punto interior x1, x2 y así sucesivamente hasta xn. ¿De acuerdo? Por esa razón. Entonces, nuestro enfoque va a ser eso. Nosotros queremos conocer una función y cuya segunda derivada satisface esta ecuación diferencial y que en la frontera A y B, en los extremos, es conocida. Para eso define un tamaño de paso de tal manera que determina n puntos interiores en los cuales yo quiero conocer cuánto vale la función. O sea, yo quiero saber cuánto es y de x1 y de x2 y así sucesivamente. Todas estas son las incógnitas. ¿De acuerdo? Este es el enfoque de diferencia finita. Es decir, yo voy a resolver todos estos valores a la vez. No es un método iterativo, ¿ya? En lo que era el run ejecuta es yo conozco T sub I, itero y conozco el siguiente. Conozco esto, itero, conozco el siguiente y así. Pero ya el enfoque de diferencias finitas sí divide el intervalo, ¿no? Pero no hace eso, sino va a plantear un sistema de ecuaciones lineales donde todas las incógnitas sean estos de aquí. Y por notación, a esto de aquí también lo podemos llamar Y1, Y2, YN. Entonces esto de aquí también podemos decir que es YN más 1 y Y0. Ya es notación. Entonces, para poder conseguir eso,
quién es el H tiene que estar definido de esta manera. ¿De acuerdo? H tiene que estar definido de esa manera. Ok, listo. Entonces, una vez que nosotros hemos definido quiénes van a ser las variables, para poder resolver estas variables mediante un sistema de ecuaciones lineales, un sistema algebraico, lo que yo necesito es plantear aproximaciones, ¿ya? En base a este esquema de aquí, ¿no? A esta discretización, porque esta es una discretización, ¿no? Entonces a eso me refería con que es algo que ya hemos visto un poco. Entonces, mira, yo tengo aquí un modelo continuo en el espacio y quiero discretizar. ¿Qué pasa si yo quiero la segunda derivada de y, la primera derivada de y? Entonces, yo voy a poder calcular la primera derivada de y en un punto x y mediante la aproximación de diferencias finitas centrada, ¿ya? Entonces acá usa diferencias finitas centradas. Dos veces h. Acá nos movemos de x y hacia adelante y hacia atrás. Y listo. Ya tengo una forma de aproximar las derivadas en los puntos x y. ¿Qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que estoy diciendo sobre el esquema que tenemos? Lo que estoy diciendo es que yo puedo aproximar aquí. Puedo saber esto de aquí. ¿De acuerdo? Es una de las cosas que estoy diciendo. En los puntos interiores. Esta fórmula tiene sentido de poder aplicarla en los puntos interiores porque usas un punto hacia adelante y un punto hacia atrás. Entonces tiene sentido. Y de manera similar, nosotros vamos a poder aproximar la segunda derivada. ¿Por qué? Porque también existe una fórmula de diferencia finita centrada para la segunda derivada. No se la voy a escribir. Acá es entre h al cuadrado, te mueves hacia adelante, le quitas dos veces el punto central y le sumas el valor en un punto hacia atrás. Entonces con esto yo ya puedo aproximar las segundas derivadas. Y con esto podemos decir que ya estamos bien. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo decir que conozco la segunda derivada, la primera derivada y todo en términos de la función y.
Lo que es P, Q y R son datos. Entonces, todo va, una vez que yo reemplazo estas aproximaciones, todo va a quedar en términos de las variables. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todo lo que está en verde lo estoy cambiando por algo que depende de los términos en rojo. ¿Ya? De hecho, puedo reescribir esto de aquí. Esto de aquí no es otra cosa. ¿Quién es I de xi más h? Bueno, es I de xi más 1, que es I en I más 1. Y similar con lo que está en azul. Esto también es I de I más 1 menos I de I menos 1. Entonces, el hecho de que yo pueda cambiar lo verde por algo que dependa de lo rojo y lo azul por algo que dependa de lo rojo y todo eso lo meta dentro de la ecuación diferencial, va a conducir, debería verse de manera intuitiva de que va a conducir a un sistema de ecuaciones algebraico para las variables en rojo, ¿no? Y uno y 2 hasta ahí. Entonces, vamos a manipular esto. Vamos a hacer, esto lo tengo acá a la mano, ¿ya? Entonces, en el problema nosotros vamos a tener esto de aquí. Y 2' de xy igual a p en xy por y' en xy más q en xy por y en xy y más r en xy con y desde 1 hasta n. Lo que estoy haciendo es evaluar en los puntos interiores, ¿no? Y ahora sí me pongo a reemplazar. Vamos a reemplazar cuidadosamente. Ok, sigamos entonces. El P en xy, por notación, lo podemos escribir como P sub i, para que se vea más sencillo nada más. Ya. Esto de aquí sí tengo que cambiarlo por todo esto. No. Entonces vamos a cambiarlo. Ya está. Nuevamente, el Q sub Q en xy lo simplifico como Q sub i nada más. Y el i en xy, yo ya sé que eso no es otra cosa que i sub i. El r de xy también lo simplifico como r i.
y todo va con i desde 1 hasta n. Ya está. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Multiplicar todo por h cuadrado. ¿Por qué? Porque ese h cuadrado está molestando al dividir y multipliquemos todo por h cuadrado. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Ok. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es reordenar un poquito, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo i de i más 1, i de i menos 1. Entonces acá también tengo i de i menos 1, i de i más 1. Vamos a reordenar, ¿no? Tomamos i de i menos 1 y vemos qué factor le acompaña. A ver, ok. Y todo esto variando i de igual a 1, 2, hasta n. Entonces lo que tienes que notar aquí es que las incógnitas son los i, que estoy resaltando en rojo. Y todo el resto van a ser valores numéricos, porque claramente este, las funciones p, q, r son conocidas y el h es un parámetro fijo, ¿no? ¿De acuerdo? Es el tamaño de paso. Entonces, ya debería ser evidente aquí que este es un sistema de ecuaciones algebraico, ¿no? Ahora, hay formas de acomodar esto de aquí, ¿no? Podemos empezar a desglosar, o sea, empezar a evaluar para i igual 1, para i igual 2. Incluso la forma más común de esto de aquí es que lo colocan como, lo colocan de esta manera, mira. Cambiamos de signo, la multiplicamos todo por menos 1. ¿Necesariamente tenemos que ponerlo de esta manera? No, pero es una de las formas más comunes en las cuales se acostumbra a colocar. Ya, entonces nada más por eso es que lo estoy multiplicando por menos 1. El sistema es equivalente, la solución es la misma. Bueno, ahora sí vamos a empezar a desglosar. Y con esto ya, bueno, iríamos cerrando. A ver, menos 1 más h medios p1 y 0. Bueno, lo mismo, n más 1. Ya que es n y esto es para i igual n. Ya, nuevamente vamos a resaltar las incógnitas. I1 es incógnita, sí. I2 también. ¿Por qué? Porque son los puntos interiores. Los puntos interiores son las incógnitas. Y los puntos extremos que correspondían con I0 y I de n más 1, esos son datos, ¿de acuerdo? Esto de aquí no era otra cosa que alfa y esto de aquí no era otra cosa que beta. Entonces, ¿a qué me conduce esto? A que, o sea, yo ya tengo el sistema de ecuaciones lineales, si te das cuenta, pero voy a hacer una puntualización, ¿no? Un despeje más y con eso ya se termina. Entonces, ya me olvido de esto de aquí. Este término es dato, tiene que pasar a este lado.
Igual con esto de aquí, tiene que pasar a este lado. Entonces, ¿qué queda aquí? Aquí, bueno, no queda nada en sí, ¿no? Ya tenemos el sistema de ecuaciones y lo voy a poner en forma matricial. Ahí igual B mayúscula, ¿ya? Para distinguir. Y es el vector de incógnitas. Y bueno, acá ya lo cambio, ¿no? Como ya sé que es alfa, voy a dejarlo con alfa. Acá también, ya sé que es beta, voy a dejarlo con beta. Acá ese menos con ese menos se puede operar, pero bueno, vamos a dejarlo así tal cual. Y veamos matricialmente cómo se escribe esto. Es cierto, no, que acá vas a tener I1, I2 y así sucesivamente. Entonces, la primera fila tienes que tener estos dos coeficientes. Tienen que aparecer. Y en el lado, y el resto tiene que ser cero. Cero, hasta el final cero. Y acá en el lado derecho, ¿qué es lo que va a aparecer? Bueno, esto de aquí, ¿no? Eso es llevando la primera ecuación a la forma matricial. Cuando quieres llevar la segunda ecuación, el lado derecho es fácil, el lado derecho es eso de ahí nada más. En el lado izquierdo, muy bien, vas a tener los tres primeros valores, van a ser estos de aquí, porque esos son los que multiplican con I1, I2 y 3. Y después van a tener que venir ceros, ¿ya? En la siguiente fila va a empezar con un cero y van a haber tres valores distintos de cero. Y al final también van a ser cero. Este patrón se mantiene. Cero, cero, ¿de acuerdo? Así. Y acá en la última fila, acá obviamente IN. Acá obviamente lo que tenemos por aquí. Pero solamente los últimos dos van a ser distintos de cero. Entonces, esa es la forma que tiene el sistema de ecuaciones lineales. ¿Ya? Las fórmulas un poquito más bonitas eh, están escritas en las diapositivas, ¿no? En la diapositiva esto está escrito un poco mejor, se nota un poquito más organizado, pero ese es el sistema al que tú llegas. Es un sistema tridiagonal, se dice. Esta matriz A es tridiagonal, ¿de acuerdo? Y estos sistemas, para que admitan solución, ¿ya? Para que este sistema permita que haya solución, hay algunas condiciones que se deben cumplir. Y esas condiciones obviamente van a involucrar al P
al Q. Principalmente a esos dos, a P o a Q. Ya, pero volvemos al laboratorio. Y acá está resumido, ¿no? Acá está dada el sistema de ecuaciones lineales que es tridiagonal. Ya, está dado. ¿De acuerdo? Entonces, en la práctica, ¿cómo se aplica esto? Se calcula el H o se determina y a partir de ahí construyes las matrices por fórmula. Las construyes. Ya.